Sí, yo siempre digo que el 2 de mayo es como un cumpleaños para mí, porque es cuando volví a nacer nuevamente después del hundimiento del crucero General Belgrano. Exactamente, y vale un poco recordar realmente ese día, Héctor, o esos momentos también, que seguramente lo habrá hecho muchas veces, pero de cualquier manera también sería importante recordarlo para aquellos que un poco no pudieron vivir y no se han enterado un poco de lo que ustedes pasaron, ¿no? Sí, es como siempre recalco, yo somos parte de la historia viva, ¿no es cierto? Entonces, cada año que va pasando vamos recordando algunas cosas, como hoy recordamos Sí. las balsas, el tiempo que nosotros tuvimos. Hoy es un día hermoso, vemos un sol resplandeciente, pero nosotros cuando estuvimos en aquel lugar había mucho frío, mucha tormenta y bueno, uno compara los días Claro. y a medida que uno va pasando los años se va poniendo un poco nostálgico porque decimos que somos parte de la historia viva y a veces los años pasan y hoy ya pasamos 32 años de aquel evento. Y vale, cuando decimos recordar precisamente de lo que pasó, ¿no? El primer impacto que se hace contra el crucero Belgrano tiene que ver precisamente con unos cuantos metros que le quitan al crucero, ¿no? Exacto, le cortó más o menos la proa como 15 metros de largo, sabiendo que era un buque muy grande, muy extenso, muy largo, medía casi 200 metros de largo, entonces 15 metros es como la parte delantera de un auto más o menos. Claro, claro, claro. Porque usted, Héctor, estaba en otro lugar del barco que ustedes de alguna manera no sabían lo que estaba pasando afuera casi. El caso particular mío estaba en las calderas, una caldera bote, que hay 3, 4 compartimientos tenía el buque, entonces yo estaba en la segunda. Y bueno, allí sentimos el impacto de aquel torpedo, ¿no es cierto? Que sin tener comunicación con el exterior, nosotros estuvimos, ¿no es cierto?, escuchando. De paso fue un cambio de guardia, también había mucha gente durmiendo, entonces fue un momento difícil porque siempre hay una primera vez. Bueno, esa fue nuestra Claro, primera vez claro. como haber participado de esta guerra, entonces nosotros estábamos de guardia caldera, guardia de 12 a 16 del mediodía, o sea, entonces estábamos haciendo justo el cambio de guardia cuando sentimos el impacto. Héctor, y llega el momento de dejar el crucero, el barco, y ¿cuántas balsas disponían ustedes en ese momento para tantos? En realidad habían balsa para todos, Para todos. como yo comentaba en la mañana en Sí. la radio, había balsa para todos, pero surgió que al haber semejante hueco delante del buque, en la proa del buque, fue cuando habían balsas que entraban por ahí, la succión que hacía el agua Claro. hacia adentro, muchas balsas entraron por ese lugar, muchas balsas se pincharon, porque debajo del buque, cuando uno se va escorando el buque, de los costados, donde va del nivel del agua para abajo, se forman como unos dientes de perro que le llaman, son caracoles que se pegan ahí y quedan unos rebarbas puntiagudas hacia afuera. Ajá. Entonces eso llevaba a que también pincharan balsa. Claro. Y bueno, eso llevó a que de tanto orden que había, por cada cual teníamos una balsa designada, por ahí muchos compañeros se metieron en balsas que no eran las de ellos, ¿por qué? Porque las balsas de ellos se habían pinchado. Al no tener timón las balsas, el rumbo de ustedes no sabían cuál era. El rumbo iba a la deriva como nos llevaba el agua para cualquier lugar. De hecho, sea de paso, nosotros cuando nos rescataron ya habíamos hecho como 70 millas, 140 kilómetros más o menos en las balsas, con una corriente que lleva hacia la Antártida el agua, pero que a su vez esa agua vuelve de vuelta para el continente, pero para el lado de Europa. Entonces, en ese entonces nosotros no sabíamos para dónde íbamos, pero sí que navegamos unas cuantas millas.